Si en este año 2025 decidiste sacar tu dinero debajo del colchón o tener ese dinero allí, ya te está empezando a generar la pregunta, ¿qué debería hacer con mi dinero? Llegaste al podcast indicado porque en este capítulo de Podcast y Dinero vamos a hablar de los primeros pasos para comenzar a invertir. ¿Renta fija o renta variable? Estamos ya en febrero, ya vamos a hablar también de cómo terminó el mes de enero en los mercados financieros, pero lo más importante, ponte cómodo porque empezamos. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Sin embargo, quiero comenzar hablando en este capítulo, Rafael, dándole las gracias a nuestro patrocinante Transporte GR de Carga, que me trajo la buena noticia que va a dar un 15% de descuento para todas esas personas que decidan iniciar una carga fija a través de su servicio con camiones tipo NPR, 750, no tienen gandola, eso fue lo que me dijo, no tienen gandola, pero para todo lo demás hasta un 15%, tienen tarifas súper especiales. Transporte GR de Carga, aquí te dejo tu Instagram, su red social, su página web, contáctalo, pregúntale y dile que vas de Podcast y Dinero para que aproveches ese descuento. Qué bien. Bienvenido a Podcast y Dinero. Gracias, saludos a todos nuestros queridos y tan consecuentes podcastienses. Bueno, estamos en este año 2025 que empezó y ya se nos comió un mes, y si le ponemos esta semana, un mes y 7 días. Yo creo que ya después de este recorrido que hemos hecho con Podcast y Dinero, muchas personas ya deberían estar en la senda del camino hacia el inversionista. Pero si no, bueno, esto va a ser un buen capítulo para ti, justamente porque vamos a reflexionar sobre esos primeros pasos. ¿Cómo se deben dar los primeros pasos en el mundo del inversionista? Es decir, sacar ese dinero debajo del colchón, ese dinero que tienes allí en tu cuenta bancaria, flotante, libre de compromisos inmediatos. Entonces estás en un buen momento para comenzar a invertir. Yo me voy entonces, Rafa, con la pregunta certera. Cuando uno está empezando a invertir o se está empezando a cruzar con el mundo de las inversiones, es muy común que la pregunta, o te empieces a escuchar, puntos tipo fondo de emergencia, puntos tipo renta fija, inversiones de bajo riesgo. ¿Cómo ves tú realmente si soy un inversionista que va a comenzar y tengo dudas, por ejemplo, con la invertir empezando en renta fija o invertir empezando con renta variable? ¿Hacia dónde te inclinas tú en base a esa pregunta? Porque incluso yo, mientras reflexionaba ahorita el punto, decía, ¿y dentro de la renta variable todo es lo mismo? ¿O viéndolo por sectores podemos justamente empezar a escudriñar que podemos tener distintos niveles de cara al riesgo que estamos asumiendo? Sí, fíjate, muy importante tu pregunta y comentarios, porque, a ver, para no dejarlo como sobreentendido, por si acaso, ¿no? Si ya estamos empezando a invertir, se supone que estamos usando para invertir un excedente. Ok. Eso es lo primero. Ok. Porque claro, si estamos, lo digo porque si estamos empezando en el mundo de las inversiones, quizá estamos empezando, no sé, con cualquier dinero sin preocuparnos porque sea realmente un excedente. Ajá. Entonces, como estamos en un podcast o en un capítulo en ese sentido fundamental y básico, lo primero que hay que aclarar es que para invertir se requiere un dinero que sea conceptualmente excedentario. ¿Y qué significa esto? Ajá. Significa, y obviamente cada presupuesto es particular, cada uno, digamos, esto es muy subjetivo, o sea, es de cada quien, me refiero. Cuando hablo de subjetivo me refiero a que es de cada quien. Se supone que tú deberías
usar un dinero que ya ha sido el producto de haber descontado de todo tu ingreso, que tú recibes por tus actividades, pues, el trabajo que realizas o los servicios que prestas, es un dinero que ya está, es el resultado de haber descontado todo aquello que son tus gastos fundamentales, por ejemplo, del mes, si estamos hablando de invertir con una frecuencia mensual. Ok. Gastos fundamentales del mes. Ahora, como acabo de decir, esto es subjetivo, lo que es fundamental para ti, a lo mejor no es lo mismo para mí, pero sí hay cosas que son como comunes, que son básicas a entender como gastos fundamentales. Bueno, quizá lo fundamental es, bueno, mira, aquellos gastos que no puedo dejar de hacer en el mes, porque tengo que pagar, qué sé yo, educación, porque tengo que pagar servicios en la vivienda, porque tengo que, qué sé yo, pagar telefonía, porque tengo que pagar transporte, porque tengo que pagar, no sé, las deudas que tengo, no sé, con el banco, con las tarjetas de crédito. Es decir, una serie de gastos que son sí o sí fundamentales, porque los tengo que asumir sí o sí. Seguramente se me está escapando otra categoría, alimentación, muy importante, y así. Luego, seguramente, bueno, habrá unos gastos que a lo mejor no serán tan recurrentes, pero que también tengo que, bueno, en ese mes en particular, tengo que hacer. Y claro, aquí ya empiezas a tocar temas de planificación, porque a lo mejor tú tienes, no todos los gastos son de recurrencia mensual, a lo mejor tienes gastos que son trimestrales, entonces no te puedes volver tampoco loco a gastarte todo ahorita, porque el mes que viene a lo mejor tienes que pagar una cuota de algo. Claro, y a lo mejor tú cada mes lo que haces es guardar un apartado. Un poquito, sí, para que no te sorprenda. Por eso yo hablo que ya tocas planificación, porque entonces tú dices, bueno, mira, los seguros no los pago todos los meses, a lo mejor lo pagué una vez al año al inicio. Bueno, entonces eso quiere decir que habrá meses más sobrecargados pues, en gastos que otros. Entonces los meses, digamos, como suaves, por llamarlo de alguna manera, no te puedes volver loco, porque después llegan los meses fuertes, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ya ese comentario te está invitando a que tienes que usar alguna herramienta para eso, y eso lo mejor es el presupuesto. Tú tienes que presupuestar tus ingresos y tus costos y todos tus gastos, pues, ¿no? Que tienes que asumir en el mes, tienes que presupuestarlo, donde en principio tú debes decir, bueno, mira, aunque este es el mes X, pues enero, febrero, el que sea, este es el mes que en principio no tengo que hacer algunos gastos, como, qué sé yo, mira, hacerle mantenimiento al vehículo, por decir algo, sí. O pagar los seguros, como acabamos de decir, o a lo mejor no sé, la educación, a lo mejor yo pago el colegio, no sé, sí, veces al año. Y hay alquileres que a veces tú pagas el canon trimestral, pero entonces ya tú sabes que cada mes apartas justamente. Entonces ya ahí te está invitando a hacer un ejercicio de presupuesto. Mira, ok, este mes voy a gastar tanto en tal rubro, pero ya sé que, aunque este mes no tenga el rubro seguro, por decir algo, bueno, el mes que viene lo tengo. Entonces déjame meter en esta planificación una cuota aparte de ese pago, de ese gasto que tengo que hacer más adelante, para irlo como reservando. Ahí ya entras entonces en un segundo punto, porque tú dijiste, bueno, mira, ya yo considerando todos mis gastos fundamentales, ¿me está sobrando plata, sí o no? Si me está sobrando plata, entonces es que puedes dar el siguiente paso. Porque si la respuesta es no, tú dices, bueno, no puedo invertir. No puedo echar para adelante, no puedo echar para atrás. Claro, no puedo invertir un dinero que necesito para un gasto fundamental. Porque eso ya estaría casi que entrando en apostar. Tú dices, mira, como yo tengo que pagar el seguro el mes que viene, déjame apostar ahorita ese dinero, déjame apostarlo ahorita a que, tú sabes, no sé, le voy a meter en, qué sé yo, una inversión que de aquí al mes que viene produzca mucho como para que entonces yo pueda pagar el seguro y me quede algo. Claro. Entonces, claro, eso no sería como una sugerencia o una recomendación hacerlo, sino que ya tú tienes que decir, bueno, mira, ese monto lo voy a ir guardando como para ese pago que tengo que hacer, y como no tengo el excedente todavía, entonces tengo que trabajar mis gastos u otras fuentes de ingreso. Totalmente. Quizá eso implica que tengo que trabajar más, sí, porque no hay almuerzos gratis. Y también trabajar más el esfuerzo en reducir, bueno, quizá los gastos hormiga. Entonces, fíjate, ahí está el tema del presupuesto nuevamente. Está el tema de, ya empiezan las técnicas, ¿no?
Claro, eso es como ponerme a mirar la hoja y reflexionar qué de esto yo realmente siento. Yo que esto puedo bajar. Puedo bajar. Claro, de estos gastos. Entonces empieza el tema de, ok, ¿qué gastos son realmente, digamos, no de vida o muerte, sino qué gastos realmente yo puedo ir reduciendo y qué otros ingresos yo puedo obtener para ir generando el excedente? Entonces la primera gran etapa, antes de convertirse en inversionista, es generar el excedente. ¿Por qué es el excedente? Bueno, porque es un dinero que ya está sobrando y que tú puedes entonces esperar, que es algo que tú siempre has dicho en todas las conferencias que hemos... ¿Y el dinero que está debajo del colchón ya es el excedente o habría que...? Bueno, eso es una buena pregunta, porque si ya tú tienes un dinero ahorrado, Ajá, y estás ahora hablando de presupuesto y planificación, en ese presupuesto que tú tienes de gastos, tú dices, bueno, mira, está bien, para esos gastos que yo a lo mejor no son tan recurrentes, tengo los ahorros. Bueno, entonces ya tú tienes un fondo de emergencia de alguna manera. correcto. Entonces, bueno, está bien. Entonces, a lo mejor, en ese sentido, si sumas ese fondo de emergencia, como si lo tuvieras, digamos, en el lado de los ingresos, tú dices, bueno, mira, si está excediendo dinero. ¿Sí me explico? O sea, si está sobrando plata y que pudiera invertir. Porque ya estoy descontando de ese fondo que tengo ahorrado, estoy descontando los gastos que voy a hacer que va a financiar ese fondo ahorrado. Claro. Y entonces ahora sí tengo un excedente. Claro, yo estaba partiendo del ejercicio donde esto está en cero. Claro. Y entonces, bueno, tengo ingreso contra gasto. Pero si yo tengo un colchón, bueno, ya hay un avance, obviamente. Sí, y pudiese darse el caso que ese dinero debajo del colchón sea mayor a lo que yo considero mi fondo de emergencia. Entonces ya ahí tengo la primera cuota. Claro, porque entonces entramos al fondo de emergencia. El fondo de emergencia se supone que el fondo de emergencia es para gastos fundamentales. Claro. Es que tú digas cuántos meses de mis gastos fundamentales yo quiero tener en un colchoncito, o sea, un ahorro, como para estar tranquilo. ¿Tranquilo en qué? Bueno, que si hay meses donde no tengo los ingresos que yo esperaba, o si se dispararan los gastos, tengo a dónde acudir para cubrirlo. Por eso es un fondo de emergencia. Y en principio lo que se sugeriría es que el fondo de emergencia no esté colocado en una inversión volátil. Porque bueno, si le va muy bien a la inversión, chévere, se le multiplicó el fondo de emergencia, pues si va para abajo... Fuimos muy brillantes. Claro, si va para abajo, exacto, si va para abajo, entonces la culpa es de otro. Si va para abajo, tú dices, bueno, ahora con qué cubro los gastos si me conviene el fondo de emergencia. O si estoy pasando, digamos, por un mal momento y tengo que esperar que recupere. Tal cual. Entonces por eso es que se sugiere que el fondo de emergencia esté invertido en algo que sea muy líquido y de bajo riesgo. Claro. Eso implica que sea de baja rentabilidad. Sí, que garantice la disponibilidad. Claro, a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor será usar título de cobertura. Puede ser, a lo mejor un instrumento para guardar el fondo de emergencia, pudiera ser, pero no pudiera ser definitivamente en algo de renta variable. Totalmente. Tendría que ser algo, ni siquiera de renta fija, porque a lo mejor tienes que esperar el tiempo, tiene que ser algo que tú liquides. Hablé de título de cobertura, porque hay título de cobertura a lo mejor a 7 días, 15 días. Claro. Entonces puedes gestionar la liquidez. Pero si no se quiere mortificar con eso, habrá que tenerlo bajo el colchón, como dices tú, ya líquido. Claro. Obviamente no lo vas a tener a lo mejor en una moneda, tiene que ser una moneda dura, no puede ser una moneda débil. Débil pues, me refiero porque se lo come la inflación, ¿no? Sino una moneda dura, para que por lo menos preserve algo del poder de compra, pues también hay inflación de moneda dura, ¿no? Claro. Algo del poder de compra, por eso es que se sugiere que por lo menos esté invertido de alguna manera, para que no se lo coma toda la inflación. Ahora, sí, asumiendo... al final ese es el riesgo que corre el fondo de emergencia, perder poder de compra. Eso Sí. es algo inevitable, está atado a eso. Sí. Claro, porque no quieres arriesgarlo. No se recomendaría arriesgarlo. Entonces, bueno, el fondo de emergencia justamente es para emergencia. Ahora, es verdad que si tú tienes algunos seguros, por ejemplo, a lo mejor el fondo de emergencia no tiene que ser tan elevado. Claro, me gusta esa parte. Claro, pues a lo mejor tú dices, mira, bueno, mira, voy a tener un fondo de emergencia para si el carro lo choco. Por una grúa, si me quedo accidentado necesito una grúa. Ajá, necesito una grúa. Bueno, no, porque yo me contraté a mi seguro con grúa. Exacto. Bueno, entonces ya no tienes que tener como el doble, ¿sabes? Dinero guardado para eso. O mira, yo tengo un fondo de emergencia por si acaso el carro lo choco. Bueno, no, yo tengo un seguro que cubre eso. O un fondo de emergencia por si acaso yo me enfermo. Bueno, tengo un seguro de salud me explico, para el tema.
o seguro de activos, pues como puede ser el vehículo o cualquier otro activo. Entonces, claro, si eso está cubierto, bueno, no deberías en principio destinar un fondo de emergencia para eso. Que entonces como que cuando uno piensa en esas emergencias, pensar en las que no le puedo dar cobertura a través de un seguro. Bueno, por ejemplo, exacto. O sea, que no le puedo dar cobertura a través de un seguro. Mira, no sé, no tuve los ingresos suficientes y tengo que pagar el colegio de los hijos. Claro. Bueno, entonces tengo un fondo de emergencia para pagar el colegio de los hijos. Todo evento que no pueda ser a lo mejor cubierto por un seguro. Está bien, eso es parte del tema. Pero fíjate que de nuevo, volvemos como a lo básico. Entonces cualquiera que nos esté escuchando pudiera decir, oye, qué fastidio. Entonces la cosa es una tarea seria. Sí, porque digamos, a ver, tienes que ir generando el hábito de llevar tus cuentas, de saber exactamente cuánto estás gastando en qué, de planificarte y presupuestar este mes y ver más o menos, llevar a cuenta cuánto estás gastando con respecto a lo que presupuestaste en el mes. Es una tarea, pues, es demandante. Claro, y ahorita que lo mencionas, esto es hasta de reflexión. Yo no sé si da para un capítulo extra, pero es hasta de reflexión. Que nos dé flojera, fastidio o ladilla, algo que nos va a dar tranquilidad. O sea, no es como paradójico, por no decir incoherente, ¿no? Sí, es paradójico. Es paradójico porque, a ver, todos anhelamos de alguna manera esa libertad financiera, pero sin asumir el esfuerzo. o tratando de que el esfuerzo sea el mínimo. Entonces casi que lo que uno quiere es una lotería, pegarse a la lotería. Me explico, el premio gordo y ya pues resolviste la libertad financiera. Ahora, los que alcanzan la libertad financiera sin la lotería, es totalmente posible, es porque, bueno, hacen la tarea, es decir, son muy planificados, tienen el hábito, tú sabes, mecánico, lo adquirieron, el hábito de eso que es mecánico, fastidioso, de llevando las cuentas, de invertir y tal, y casi que ya lo hacen por acto reflejo. Pues. Claro. Y es interesante porque llega un momento en que tú te tienes que enamorar de la meta. Y eso es lo que te rompe la tentación a, bueno, déjame gastarlo ya, porque tengo la satisfacción presente, en el presente. Y entonces, claro, enamorarte de la meta es lo que hace que tú digas, no, mira, yo no voy a gastar esto en esto. O sea, me explico. O mira, ya no sé, ya me fui de parranda con unos amigos, no me voy a ver otra vez de parranda. Sí, tal cual. Es como yo le comentaba a una amiga la semana pasada, que es como cuando tú empiezas en una alcancía y colocas, este pote es para un viaje. En la medida en que tú dices, oye, qué cuesta arriba se me da, pero al final tú lo que te tiene que dar placer y te va a terminar dando placer, es que sabes que cuando eso se va llenando es que estás más cerca de tu objetivo. Sí. O sea, que en vez de que te cueste y te duela colocarle, más bien te da placer porque tú lo que quieres es que eso toque techo dentro del envase que esté colocando. Bueno, fíjate, es interesante porque ¿te acuerdas que el video que tú pusiste en una de las conferencias, que era aquel chinito un coreanito, no me acuerdo, que quería ir al espacio? Entonces él estaba como ahorrando para comprarse el cohete, ¿no? Era algo así. Claro. Bueno, al final la historia es triste porque él estaba ahorrando y no invirtiendo, y la reflexión del video era, oye, hay que ahorrar e invertir, ¿no? Claro. Porque se te alejaba con la inflación, pues justamente el problema del colchón o del ahorro es que se lo puede comer la inflación. Pero es el primer gran paso para la inversión, justamente. Ahora, el fondo de emergencia, y perdona que te interrumpa. Solo para terminar, él está enganchado con ¿qué? Con su sueño de llegar al espacio. Claro. Y eso era en mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, él iba viendo se llenaba la alcancía y lo que le alegraba era que estaba más cerca del cohete, pues, ¿no? Del viaje al espacio. Perdona que te interrumpí. No, es que era justamente de cara a esa conexión, y ya que mencionaste la conferencia, bueno, es importante notificar que este 13 de febrero, un día antes del Día del Amor y la Amistad, es increíble como socialmente, después hablar del fondo de emergencia otra vez, bueno, para no saltarme las ideas, pero es increíble como socialmente
vivimos de eventos en eventos que se nos meten en el bolsillo. Porque muchas personas seguramente no han terminado de pagar los compromisos navideños. Ya viene el compromiso de San Valentín. Claro. ¿Te imaginas el cambio cultural que sería que un enamorado llegue y regale, no sé, mira, te regalé estas acciones? o te regalé esta cuenta de inversión. Este clic hay que multiplicarlo muchas veces porque justamente no lo había pensado de esa manera. Claro, ¿y qué me estás regalando? Bueno, un pedacito de tu sueño futuro. Tal cual. Ojo, y sin entrar en lo que hemos comentado en un capítulo de lo importante de, antes de, tú sabes, en noviarse, si lo queremos llamar de esa manera, luego ser familia, que estas cosas se hablen si ambos en la pareja tienen, digamos, los mismos criterios o parecidos pues, en temas de finanzas personales. Eso me gusta porque incluso hay mucha tela para cortar. Ya sabes, para el capítulo del Día de los Enamorados. Día de los Enamorados. Día de los Enamorados que es día viernes, ¿no? Hay que hacer el capítulo para el domingo de esa semana. Qué fuerte el Día de los Enamorados. Hay una alta probabilidad de que se separen si en pareja no están hablando de planificación financiera. Disculpen que se los diga así crudo y de frente. Obviamente yo no tengo, digamos, la referencia estadística. Eso es lo que, pero a ese dato era el que iba. Es una buena fuente de investigación. Claro, sí, digamos, hay mucha gente que ha comentado que una de las principales causas de divorcio, bueno, es la diferencia en los temas financieros de la familia, pues, o sea, es decir, ¿para dónde vamos juntos? Claro. ¿Me explico? Bueno, a lo mejor hay alguien en la pareja que no sé, que no está pensando ni en el largo plazo, ni en la inversión, sino solamente en gasto y gasto. Y bueno, tú lo has dicho también en muchos capítulos, hay que esconder las cuentas, claro. O sea, la infidelidad, lo que hablamos en un capítulo de infidelidad financiera. Infidelidad financiera. No me voy a adelantar ahorita, pero me acuerdan para en el próximo capítulo del Día de los Enamorados hablar de eso que tú acabas de decir, pero para no adelantarlo ahorita, del caso de unos amigos que se casaron y después de casarse es que vino la discusión financiera donde uno dijo, epa, yo esto no es lo que estoy buscando. Pero ese cuento interesante se lo voy a... Pero el cambio cultural sería interesante, porque imagínate que tú estés saliendo con alguien, y ya nos estamos metiendo como en el capítulo del Día de los Enamorados, estamos aquí haciendo un spoiler. No se me puede olvidar el fondo de emergencia lo que quiero decir. Fíjate, saliendo con alguien que tú, así primera conversación, en vez de decirte, mira, ¿qué te gusta comer? Tú digas, mira, y tú inviertes. Bueno, haces presupuesto. O Quizás la pregunta sí se ha dado, pero es lo típico, lo que quieres, pero cómo le llegas no se da. Porque a lo mejor sí se hablan de metas. Claro, pero no del camino. Yo quiero estudiar en Harvard y yo te preguntaría... ¡Qué fino! ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Y cómo te vas a pagar eso? No, Dios proveerá. Dios proveerá, exacto. Seguramente, bueno, hora es la hora. Es decir, claro, seguramente Dios va a proveer. Pero hay que hacer la tarea, pues. Hay que echar una mano. Muy bien, entonces bueno. Es interesante. Si les gustó esta conversación, próximo capítulo del Día de los Enamorados, porque no me quiero desviar del tema. Y no quiero que se me olvide el tema del fondo de emergencia, porque tú decías, bueno, tiene que estar ahí. Y a muchas personas les gusta ahorrar. Y cuando tienen el fondo de emergencia, se enamoraron tanto de ese ahorro que dicen, qué fastidio ahora tener que gastarlo. Y entonces cuando yo le digo, bueno, pero no te olvides que eso es para emergencias. Ay, Eva, es que me pasó tal cosa. Ya, pero es tu fondo de emergencia. Bueno, eso es para eso. O sea, lo construiste para un propósito. Pues, y hubo un evento y lo usaste. Pero por eso digo, disgusta el concepto. Entonces muchos dicen, bueno, no quiero tocarlo. No, el fondo de emergencia es justamente, evidentemente quisiéramos nunca tocarlo. Pero si se presenta la emergencia, agradezcamos nuestro buen hábito de haber construido ese fondo de emergencia. Y si voy a dar el paso a la inversión. Ok, entonces ahora tú dices, bueno, perfecto, ya yo estoy generando un excedente, ya he agarrado el hábito de controlar mis gastos, de planificarme y tratar de ajustarme a esa planificación, porque sabemos que siempre hay imprevistos, también por eso está el fondo de emergencia. Ya logré eso y ahora tú dices, bueno, mira, lo que hemos dicho en otros capítulos, ahora qué parte de ese excedente envío a inversión. Bueno, en principio, si es un excedente y ya está incluso considerado el fondo de emergencia,
pues debería enviarlo todo, ¿no? Claro. A inversión, todo a inversión. Usted pudiera, por si supuesto... ya estás claro del riesgo que corre incluso el fondo de emergencia de tenerlo ahí parado. Pues. Claro. Sería absurdo que siga teniendo... Sí, que lo infle, pues. Exactamente. Ahora, tú dices, bueno, perfecto. Aquí también estoy considerando que eso ya pasó por la discusión si destinas parte de ese excedente, por ejemplo, a ir matando las deudas. También, por supuesto. Ya pasamos esa parte. Eso es muy importante. ¿Cuál? Entonces, hemos hablado en algunos de los capítulos de la bola, de la técnica, pues, de la bola de nieve, e ir matando las deudas, comenzando por las más caras. Eso es parte de esa planificación para generar el excedente. Ya tienes el excedente, entonces tú dirías, bueno, ya está cubierto el fondo de emergencia, debería enviarlo todo. Ahora, el enviarlo todo, ya la siguiente pregunta es, ¿en qué? Entonces, ¿qué opciones tenemos para invertir? Ajá. Bueno, uno pudiera partir de lo básico. Dos grandes familias, renta fija y renta variable. Exacto. Por ejemplo, dos grandes familias. ¿Cómo tú combinas? Bueno, la literatura y la experiencia en finanzas personales sugiere, recomienda, señala que tú te hagas una serie de preguntas primero para que la literatura te haga una sugerencia de cuánto poner en renta fija y cuánto poner de esa proporción del portafolio en renta variable. Donde también, por supuesto, cuando entras a renta variable, ya tú lo adelantaste al inicio, no todas las rentas variables son iguales. Ajá. Porque obviamente no es lo mismo colocar dinero en el sector, tú sabes, volátil como puede ser tecnología, ¿no? Que sí, que sí, no. O a lo mejor un commodity como puede ser, no sé, el oro, que es tan volátil, o el petróleo. Te puedes ir a ETF, por ejemplo. Los ETF o los ETFs son, en principio, cestas que ya están diversificadas, pues. Correcto. Tienen alguna diversificación. Entonces, son menos volátiles, en principio, que las acciones individualmente que están componiendo o que componen ese ETF. Pero lo primero es como, ¿qué parte yo mando a renta fija y a renta variable? Claro. De nuevo, ya se supone que cubrí el fondo de emergencia. Es decir, no hay una parte que voy a enviar ahorro. Bueno, tú dices, bueno, ahorro, ¿para qué? ¿No? Ya se supone que eso está en el fondo de emergencia. Entonces, bueno, preguntas cómo, ya esto ya es un caso de cada quien. Ajá. Uno, ¿qué edad tienes? Para definir el plazo. Sí, o sea, ojo, no, ¿y en qué instrumento? Por eso te digo, una pregunta, ¿qué edad tienes? Bueno, si uno se supone que está más joven, la literatura te diría, bueno, puedes asumir más riesgo, porque tienes chance de esperar más. Ok. ¿Me explico? En el tema de que la inversión es esperar, ajá, partiendo de ese concepto, de ese principio, que es esperar, entonces tú dices, bueno, mira, si yo soy un chamo, yo pudiera esperar más. Pero también tiene que ver ese plazo con cuando tú quieres usar los frutos de la inversión. ¿Me explico? Porque a lo mejor tú dices, bueno, lo hemos dicho en otros capítulos, invertir es persiguiendo una meta. Claro. En principio no es invertir por invertir, sino es persiguiendo una meta. La meta, cuán lejos o cuán cerca está, también afecta en esa decisión. Porque si tú dices, mira, puedo esperar, puedo asumir más riesgo, pero si la meta es muy cercana, necesito mayor control como del flujo de caja. Uh-huh. ¿Me explico? Necesito dejar menos cosas sueltas como para la volatilidad, porque bueno, si le va muy bien, perfecto, alcancé la meta y la superé. Pero si va para abajo, me va a costar alcanzar la meta. Entonces, tema de edad, tema de cuánto plazo para la meta, tiene que ver. Tema de cuánto representa, por ejemplo, o mejor dicho, sí, cuánto representan dentro de tu grupo de ingresos. Por eso es que el tema de la planificación y el presupuesto es importante, porque tú empiezas a conocerte. Uno, entender si tus ingresos recurrentes, cuánto representa de esos ingresos un ingreso que sea volátil, variable. Pues no es lo mismo que tú digas, yo cuento con 15 y último, sí o sí, ¿verdad? Bueno, obviamente si me botan del trabajo no, si yo renuncio no, pero pero en principio eso no va a pasar, entonces yo cuento con 15 y último. Ese tiene, de alguna manera, más control en el presupuesto, un presupuesto más controlado, que el que trabaja por su cuenta. Que a lo mejor hay meses buenos, hay meses malos, ese tiene que ser más
ese tiene que exigirse más, ¿me explico? Claro. Uno, ¿por qué? Porque en principio, si ese presupuesto de ingresos, de los ingresos, es muy volátil, por eso que digo, ¿qué peso tiene tu ingreso volátil dentro del total de ingresos? Si es muy volátil, entonces tú no deberías arriesgar tanto. Es decir, tu portafolio debe atender, si es por esa variable, más hacia la renta fija. Ingreso muy volátil, más hacia la renta fija. Ahora voy para el lado del presupuesto, pero el lado de los gastos. Ajá. Si tu presupuesto de gasto es bastante controlado, pues tú eres un tipo, bueno, que tiene, tú sabes, esa planificación prusiana de aquí no se gasta más de esto, o sea, entonces tú puedes arriesgar más, porque tienes control en el gasto. Pero si ese gasto además también es volátil, la literatura no te sugeriría arriesgar mucho. ¿Por qué? Porque la puedes pasar mal. ¿En qué sentido? Bueno, vino el mes malo, yo soy desordenado en mis gastos. Claro. Y tengo el dinero invertido. ¿Me explico? Entonces, ¿ahora cómo hago? Bueno, tendré que hacer uso del fondo de emergencia, ¿no? Entonces, la literatura tiende como a considerar esos aspectos. ¿Qué otro aspecto considera? Bueno, si tú estás persiguiendo obviamente rentabilidad o si estás persiguiendo más bien preservar el capital. Si es preservar el capital, deberías colocarte instrumentos o mayor peso en instrumentos menos volátiles, es decir, más renta fija que renta variable. Pero si tú estás persiguiendo rentabilidad, entonces tendrías que darle como un componente más hacia la renta variable al portafolio. Esa es otra consideración. A ver, entonces he ido diciendo la edad, cuánto tiempo falta para la meta, si tú persigues rentabilidad o persigues preservar el capital, si tus ingresos son volátiles, si tus gastos son volátiles, son consideraciones. Obviamente, si tú tienes ya eso, lo que hablamos hace rato, ese colchón de emergencia ya está considerando seguros y tal, bueno, puedes tender a asumir un poco más de volatilidad, pues bueno, a la hora de una eventualidad, tú estás asegurado. Ahora, y desde el punto de vista de la expectativa de rentabilidad, hay que dejar claro que justamente esa ansia se consigue más hacia la renta variable. Claro. Que incluso Robert Kiyosaki, que es una de las cosas que yo siempre destaco, Robert Kiyosaki dice, bueno, el que está empezando a invertir debería inclinarse hacia la renta variable, porque allí es donde está la ganancia de capital, el crecimiento exponencial en el largo plazo, lo dice. Pero cabe también destacar que esa incertidumbre, ese nivel de riesgo, es posible que no nos deje dormir, sobre todo si es nuestra primera experiencia. Por eso es que yo coloco mi coletilla, sin ánimos de diferir, de Robert Kiyosaki, es justamente los primeros pasos en alto porcentaje hacia la renta fija. ¿Por qué? Porque ¿qué me da la renta fija que no me da la renta variable? Un poco más de certidumbre en los eventos. Plazo, cuánto me voy a ganar y en cuánto tiempo. Y no hay nada que discutir. Ahí queda más la incertidumbre de, bueno, no sé qué pasará en estos lapsos. Pero si aún le pongo que, por ejemplo, en nuestro contexto venezolano, para ir aterrizando aquí la discusión, tenemos una renta fija que oscila en promedio en 6 meses, es un tiempo bastante rápido de cara a otros mercados, y tú dices, bueno, en 6 meses a lo mejor me sirve para probar si yo puedo dormir tranquilo con este tipo de cosas. Es decir, cuando hablo de este tipo de cosas es a que mi dinero esté en otro sitio y yo no lo esté viendo, sino que lo que estoy esperando es que... Y además a tener la planificación de esos 6 meses como para no necesitar ese dinero. Tal cual. Que es mucho más sencilla, que justamente tú digas, bueno, coloco este dinero y no sé, o sea, ese margen de incertidumbre que es el que uno tiene cuando hace renta variable, yo creería que la renta fija me lo quita. Por eso es que, sopesando algo, mientras me conozco, me inclino hacia la renta fija, voy probando ese apetito en mi estómago, teniendo en consideración que después, bueno, en la renta variable y todo el mar de oportunidades que hay en renta variable, donde entran los ETF de acciones. Tu punto es importante, porque si yo estoy a lo mejor empezando a conocer estos temas de mercados de capitales, bueno, quizá mientras me voy adaptando al tema de la volatilidad y que hay que esperar, bueno, quizá la sugerencia es, mira, me meto en renta fija que tengo el flujo de caja más controlado. Claro. Pues eso es totalmente válido. También dependerá, por ejemplo,
de lo que ya comentamos. O sea, si tú tienes un fondo de emergencia que está cubriendo cosas, tu tranquilidad en principio mejora. ¿Me explico? Si tienes ese fondo de emergencia y estás cubriendo ya cosas fundamentales, y al principio tú deberías dormir un poco más tranquilo. Porque a la hora que tú digas, mira, metí en renta variable y bueno, y las acciones cayeron, bueno, puedo esperar, es decir, y cualquier cosa voy contra el fondo de emergencia, pues por eso era un fondo de emergencia, claro, justamente. Son consideraciones importantes. Por ejemplo, lo estaba aquí revisando. Si tu meta es cubrir gastos corrientes, que puede ser una meta que tú persigas. claro. O sea, tú puedes tener como meta, oye, mira, me voy de viaje en unos años, o me compro, no sé, me mudo a una nueva vivienda, o cambio el carro. O sea, tú puedes tener distintas metas, o la educación de mis hijos. Pero si tú en algún momento, que creo que es una meta que todo el mundo tiene que tener, además, que en algún momento tus inversiones paguen, Claro, tu gasto recurrente, ¿no? Que es llegar a, digamos, en el concepto, llegar a esa libertad financiera donde tú dices, mira, yo obviamente seguiré trabajando porque me gusta y tal, pero bueno, ya por lo menos no estoy mortificado porque mis inversiones están pagándome. Y en la digamos, la nomenclatura o en el idioma que yo saque, es salir de esa carrera de la rata, donde siempre tú sabes, estás trabajando para pagar gastos y en un momento tus inversiones ya van pagando cada vez mayor porcentaje de tus gastos corrientes hasta que lo paga todo. Claro. Y ya entonces lograste la libertad financiera. Ya estás en otro nivel. Entonces, si el porcentaje de gastos corrientes que tú quieres cubrir con tus inversiones es muy alto, la literatura te sugeriría vete más hacia renta fija. Porque tienes el control en el ingreso. ¿Me explico? Que esa renta variable. Claro. Y lo hemos comentado en otros capítulos. La renta variable a lo mejor no es atractiva para mí por los dividendos que paga. Claro. Entonces, ¿con qué voy a pagar el gasto corriente? ¿Me explico? La renta variable a lo mejor es atractiva por los brincos que puede hacer en la ganancia de capital. Claro, exactamente. Entonces no es para gasto corriente. Gasto corriente tú necesitas un flujo de caja permanente. Sí, constante, recurrente. Que te vaya pagando los gastos. Entonces tiendes a hacer renta fija o si acaso pues esas acciones que pagan altos dividendos. Pero ya sabemos que y con que sean altos dividendos son pequeños en proporción con la inversión. Entonces, claro, tendrías ahí a meter en el portafolio más renta fija porque tú sabes que de manera controlada cada trimestre o cada semestre tienes un flujo de caja que está llegando para cubrir los gastos corrientes. Que de hecho, recuerdo que en la conferencia más reciente, tú hacías ese cálculo. Tú decías, bueno, ¿cuánto tiene que ser mi volumen invertido para que generándome una renta fija, con un interés de tanto por ciento, tú usabas 12% creo que es ejemplo, ese flujo que me genera, que son los intereses o los cupones, cubran mis gastos? Y tú comenzabas por el seguro, por ejemplo, e ir descendiendo en las categorías. En este mundo de las inversiones, entonces, después de los 50, ¿es tarde para invertir? No, para nada. ¿Lo averiguamos cuándo? Lo vamos a averiguar el jueves que viene en Centro Comercial La Parada, ¿no? En Guarenas Guatire. Guarenas Guatire, 13 de febrero. 13 de febrero, 3 de la tarde, jueves que viene. Si quieres el link, déjalo en los comentarios para que tu entrada al evento sea totalmente gratis. Sí, vamos en la conferencia Silver. Un Silver sin corbata. Exacto. En alianza con Silver y Punto. En alianza con Sin Corbatas. Un Silver sin corbata es el nombre de la conferencia. Ya se dio en Caracas, fue la primera de las ediciones de esta conferencia. Totalmente, pues, full el auditorio de esa oportunidad, que fue en el auditorio principal de la residencia. Centro Universitario Monte Ávila. Y ahora pues nos toca en el recorrido, que esperamos pues que este año toque distintos puntos. Ya tenemos fecha de Valencia, no la recuerdo ahorita, sí, pero... No, 13 de marzo, 13 de marzo, si no me equivoco. ¿Esto es puro de 13 en 13? Sí, pareciera que es de suerte. Entonces, 13 de febrero, Guarenas Guatire, y si no recuerdo mal, 13 de marzo, Valencia. Y así esperamos estar en distintos puntos del país con la conferencia. Muy bien. Un Silver sin corbata. Se nos fue enero. No fue enero. De evaluación 12,34% oficial.
Inflación 7,9%. O sea, estuvo por debajo de la devaluación. Algarabía, inflación por debajo de la devaluación 12,34%. La buena noticia, índice bursátil Caracas 21,99%. Todo lo demás ya lo hemos hablado. Chao, chao. Gracias por este buen capítulo. Leemos su comentario y nos vemos el próximo domingo. Postdata. ¿Por qué hemos estado ausentes los domingos anteriores? Bueno, la verdad es que nos ha tocado una sesión de entrenamiento personal que nos ha limitado un poco las posibilidades de estar en cámara y eso se va a acabar cuando el 19 de febrero. 16 de febrero es la cosa, porque bueno, tanto nosotros como un gran grupo de personas a la cual les deseamos mucho éxito, suerte y que se hayan preparado de la mejor manera, estaremos corriendo en la mejor carrera que puede tener Venezuela, que es el maratón media maratón y maratón CAF. Así que esa es la razón principal, no es una excusa, es simplemente que, bueno, las planificaciones a veces no se dieron como esperábamos y tuvimos que acelerar en los últimos tiempos. Chao, chao. Chao. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.